Vamos con el capítulo 37 del libro de Lunar Secret. Este capítulo se llama Señales ominosas se acercan. Aline acudió al médico por síntomas inusuales en la vista. Al principio solo veía borroso ante una luz brillante y se decía a sí misma que no era nada grave, pero recientemente los flashes de las cámaras la hicieron sentir débil cuando su visión se oscureció repentinamente y no pudo ver nada. Cuanto más sucedía, peor se le ponía la vista. A veces tardaba varios minutos en adaptarse lo suficiente como para volver a ver con normalidad. Como el problema se hacía más frecuente, Aline decidió visitar a su médico personal, el mismo que la había tratado desde el accidente en el set. El médico examinó a Aline minuciosamente, sin querer que sus sospechas se confirmaran, pero la preocupación en su expresión era indisimulada, y quien esperaba los resultados se sintió cada vez más inquieta hasta que finalmente tuvo que preguntar: ¿Es algo grave, doctor? Un suave suspiro transmitió el peso de su preocupación. Luego se oyó el sonido del expediente médico del paciente al cerrarse. El oftalmólogo de mediana edad se quitó lentamente las gafas y las dejó sobre el escritorio. Una vez te animé a que siguieras acudiendo a tus revisiones y tratamientos regulares para que pudiéramos detectar cualquier problema a tiempo. Ahora tu condición ha superado los límites de lo controlable, pero no es del todo desesperante. Aunque son malas noticias, todavía hay algo bueno. Tu visión seguirá disminuyendo hasta llegar a cero, lo que significa que caerás en ceguera. Si esperamos hasta ese momento, aún hay una posibilidad. Cuando una luz se vislumbra con claridad en la oscuridad, es cuando la cirugía puede tener el mayor efecto. Entonces podrías volver a ver. Lo que no puedo decir es cuánto tiempo tardará en llegar esa etapa. Esa incertidumbre es lo que me preocupa. Solo podemos esperar. Recogieron el billete de avión por tercera vez en 2 minutos. La decisión pareció llegar en el último momento, pues una maleta grande ya estaba preparada y se encontraba cerca. Su vacilación cesó cuando la actriz se dijo a sí misma que debía afrontar cualquier cosa que sucediera. La mitad del destino de una persona puede estar escrita por las fuerzas que existen, pero la otra mitad la decide uno mismo, por cuánta verdad esté dispuesto a aceptar. Su corazón roto solo se había reconstruido parcialmente, y eso influyó en su decisión actual. Una voz interior le decía que viajara una vez más, porque quién sabía cuándo volvería a tener esa oportunidad. Este viaje podría incluso ser el último en solitario. ¿A dónde vas, sobrina mía?, preguntó Intira de inmediato al ver a Lynn pasar por la oficina con una maleta de colores brillantes. Si no estoy trabajando, no puedo quedarme quieta, tía Leg. Entonces, ¿por qué no vuelves a trabajar? Dejar las cosas así solo te hará pensar demasiado. Estoy preocupada. Cuando esté lista, regresaré. Ahora mismo estoy inquieta. Lo sé, tu cara lo dice todo. Su tía se levantó de detrás del escritorio, se acercó y la abrazó. No estás sola, estoy aquí. Cuando te sientas triste, también comparte tu dolor. Intira le acarició el cabello para consolarla, igual que cuando Aline era pequeña. La actriz no pudo evitar hundir su rostro en el cálido abrazo, mientras las lágrimas comenzaron a brotar. Lo sé, nadie me quiere como tú, tía Leg. Bien, deja de enfadarte y dime con claridad a dónde piensas ir esta vez. Aline no respondió, en cambio entregó el billete Bangkok-París. Francia, exclamó Intira cuando vio el destino de su sobrina. ¿Por qué no un lugar más cercano, como Prachuap, Crilley, Cannes, en lugar de París? Suspiró, solo pudo negar con la cabeza y devolver el billete a su dueño. El vuelo es esta tarde, así que pasé a verte primero. Aline respondió en voz baja.
Sabía muy bien que la última vez apenas había dicho una palabra y que la gente solo supo de su paradero cuando ya los había alcanzado. Al menos no esperaste hasta después de regresar para decirlo. Intira entonces pareció recordar algo. Ayer dijiste que tenía cita con el médico. ¿Qué te dijo? Nada, solo una revisión de rutina de la vista. Aline apenas logró forzar un cambio de expresión a tiempo, bajando el rostro para ocultar lo que sentía. Su tía sintió sin percatarse de nada. ¿Y cuánto tiempo planeas permanecer fuera esta vez? No lo sé aún, tía. Quiero sentirme tranquila antes de volver. ¿Quién sabe? Quizás después de esto me canse del todo de viajar. La risa que siguió quizá lo disimulase por ahora, pero solo ella sabía cómo se sentía por dentro. La puerta de la oficina del editor jefe se abrió sin llamar. Quienquiera que fuese tenía los nervios de punta. Pronto entró el intruso rodeando la gran maleta en el centro de la habitación. ¿A dónde vas, Lim? Era la traviesa joven con su uniforme de estudiante, quien le preguntó a la hermosa actriz antes de inclinarse para besarle la mejilla de su madre de aspecto joven. ¿Y cómo sabes que es mío?, replicó Alim. Bueno, solo son dos aquí. Si no es de mi madre, debe ser tuya. Y una cosa es segura, mi madre jamás tendría una maleta tan llamativa, ¿verdad, mamá? Intira dejó que su hija y su sobrina bromearan un poco más antes de recordarles que probablemente habría mucho tráfico hoy. Si Aline tenía pensado viajar, debería salir temprano para evitar problemas. ¿Quieres que te lleve, Lynn? Mi clase no es hasta la tarde, ofreció Jess, aunque había pasado por la oficina solo para almorzar con su madre antes de ir a la universidad. Tu clase es por la tarde. ¿Por qué estás aquí tan temprano? Aline empezó a sospechar sin saber que su prima tenía buenas intenciones o alguna travesura oculta. Solo vine a ver a mi querida madre antes de la escuela. Eso es todo. Intira no pudo evitar sonreír ante la dulzura de su hija. Ahora la niña se aferraba a su lado como un gatito. De acuerdo, deja que Jess te lleve entonces. Y no conduzcas demasiado rápido, añadió volviéndose para advertirle a su hija, quien solo puso cara de descaro. Aline se acercó, apoyando la cabeza en el pecho de Intira, y la abrazó con fuerza, sintiendo la tristeza de dejar atrás a otro ser querido. Anda, vuelve cuando te sientas en paz, y recuerda, siempre puedes llamarme. Nunca olvides cuánto te quiero. Dentro del coche, Jess se esforzaba por provocarla, pero a diferencia de antes, Aline no quería responder. Su traviesa prima solo quería evitar que se convirtiera en un robot sin vida, tan diferente de lo que era. Cuanto más lo intentaba Jess, menos funcionaba, hasta que finalmente se rindió. Mientras tanto, Aline se perdía en pensamientos sobre a alguien a quien había amado y aún amaba. Habían pasado meses, pero Aline no podía olvidar a esa persona. Todo lo que veía se la recordaba. Aunque pasaran décadas, seguiría recordándolo con claridad, porque su recuerdo no solo se guardaba en su mente, se guardaba en su corazón, en cada rastro ligado a esa mujer, Paguida. El camino que tenía por delante era uno que solo había recorrido unas pocas veces, pero Aline lo recordaba bien, y cuando lo más profundo de su corazón la llamó, ninguna resistencia fue lo suficientemente fuerte. Esta vez perdió contra sí misma. Jess, gira a la izquierda en la siguiente calle por mí. Su prima obedeció, aunque curiosa se guardó sus pensamientos. Aún había tiempo para un pequeño desvío. Aline le dio las indicaciones hasta que llegaron a la casa a la que su corazón la había llevado. Solo verla le aceleró el pulso. Jess nunca había visto los ojos de su prima tan tristes, sumado al cambio en su comportamiento. No fue difícil adivinar de quién era la casa. Extendió la mano para apretarla casi conmovida.
¿Quieres salir, Lynn? Iré contigo si no quieres estar sola. No te preocupes, solo quería ver su casa. Es de Honey, ¿verdad? Preguntó Jess al fin, segura de tener la razón. Aline solo asintió, respondiendo con una sonrisa triste. Jess, no. Pero antes de que pudiera detenerla, el granuja ya había salido del coche y tocaba el timbre como si nada. Desde dentro, el corazón de Aline latía con fuerza. Solo quería pasar de largo en silencio. No estaba preparada para enfrentarse a Paguida. No estaba preparada para hablar. No estaba preparada para saber cómo reaccionar si se volvían a encontrar. Jess regresó con una respuesta que hizo que Aline suspirara de alivio. No estaba en casa. Bien, no estaba en casa, pero ¿dónde? Aline se obligó a no pensar de más, a no dejar que su corazón le doliera más de lo que ya le dolía. Era extraño cómo un simple pensamiento podía herir a alguien tan profundamente. Vámonos, te lo dije, solo quería ver la casa. En cuanto a ella, déjala. Si no puedo olvidarla hoy, quizás lo haga mañana, ¿no? En cuanto Aline terminó de hablar, Jess la abrazó con fuerza, sintiendo solo lástima por su prima. El amor solo ofrecía dos opciones, alegría o tristeza. Pero quien no estaba en casa no había ido muy lejos. Paguida llevaba días intentando contactar con Aline, hasta que se le ocurrió que alguien podría saber dónde estaba. Su destino era la oficina de Intira. ¡Hola! El bello rostro en la puerta dejó a Intira exclamando solo una palabra. ¡Oh! La tomó por sorpresa, pero su sorpresa fue aún mayor al escuchar todo lo que Paguida tenía que decir. La historia era confusa, pero no demasiado difícil de entender. Si no se equivocaba, la mujer que tenía delante era quien había hecho sufrir tanto a su amada sobrina que la había llevado a huir al extranjero una y otra vez. Y la única razón por la que Paguida lo había hecho era por amor a Aline. Todo bajo la manipulación de Prim. Por fin, Intira lo comprendió todo, aunque Aline seguía sin comprenderlo, y estaba a punto de huir una vez más. Debería estar en el aeropuerto ahora. El vuelo sale esta tarde, aunque no recuerdo el número exacto. Solo sé que va a París. Te ayudaré a llamarla. Paguida estaba tan contenta que apenas podía contenerlo. El solo hecho de saber dónde estaba Aline le dio fuerzas para salir a buscarla. Se disculpó de inmediato y se dirigió al aeropuerto. En cuanto a Intira, intentó llamar a su sobrina varias veces, pero no pudo localizarla. Aline ya había apagado su teléfono y el número de su hija tampoco tenía señal. Los obstáculos realmente existían para bloquear el camino. Tras registrarse, Aline le dijo a su prima que volviera a clase, mintiendo que entraría enseguida y diciéndole a Jess que no se preocupara. Pero en realidad, una vez que Jess se fue, se quedó allí, sin avanzar, como si esperara a alguien, esperando un milagro o esperando verla una vez más. Aline creyó oír que alguien la llamaba por su nombre, pero cuando se giró para mirar a su alrededor, no había nadie. Incluso en el aeropuerto, lleno de gente, ella se sentía sola. ¿Le estaría jugando una mala pasada el destino? Ya había soportado lo que creía demasiado. Nada podría quebrantarla de nuevo. La autopista hacía honor a su nombre, pero por muy rápido que corriera el coche, no podía igualar la velocidad de un corazón que ya había llegado al aeropuerto. Paguida sonrió para sí misma. El aeropuerto podría ser enorme, pero hoy lo reduciría al mínimo. Encontraría a Lynn antes de su vuelo a Francia. Para entonces, seguramente la tía Lec ya la habría llamado. Pronto, muy pronto. Paguida conducía como si volara. Solo le quedaba un corto trecho para llegar al aeropuerto. Se metió en el carril de la derecha.
pero los coches que la precedían habían aminorado la marcha como si hubiera un accidente. Sus rápidos reflejos la hicieron cambiar a la izquierda, solo para darse cuenta de que había fallado por completo. De repente, el billete que llevaba junto a su pasaporte se cayó al suelo. En ese mismo instante volvió a oír que la llamaban por su nombre, desde algún lugar lejano. Aline se giró, pero seguía sin ver a nadie que pudiera haberla llamado. Hermana, baja el ritmo, parece que hay un choque más adelante. Claro, pero esta lata no podría ir más rápido ni aunque quisiera. El conductor del viejo coche se desvió hacia el otro carril para esquivar los vehículos que acababan de estrellarse. En el carril derecho, los coches ya habían aminorado la marcha y sus conductores estiraban el cuello para contemplar la escena que apenas había pasado unos minutos antes. La dueña del pequeño coche intentó pasar a toda velocidad para no agravar la congestión que ya se acumulaba en la autopista, pero su rápida mirada al retrovisor captó algo que nunca esperó ver. Otro coche avanzaba también a toda velocidad, cruzando el carril de la extrema derecha y se dirigía exactamente hacia ella. A juzgar por la velocidad y el ángulo, era imposible que fallara. «Pat, ten cuidado», la conductora gritó, tirando del volante al máximo. De repente, el coche que venía en dirección contraria giró bruscamente, rozándole el paracoches por un pelo. El coche se produjo un instante después. Un impacto ensordecedor hizo que la pasajera cerrara los ojos con fuerza y gritara. El accidente anterior había sido leve y ambos conductores lograron salir y arreglar las cosas, pero este dejó a las dos chicas temblando de la impresión. El coche se estrelló contra el divisor del hormigón, dio una vuelta de campana y aterrizó destrozado sin posibilidad de rescate. «Pan, todavía estamos vivos, ¿verdad? Pan, Pan». Pat o Patamón sacudió a su primo más joven, Pan, que estaba paralizado detrás del volante. «Estamos vivos, pero la gente de ese coche». Dicho esto, Pan recobró el sentido, salió corriendo hacia el otro carro que estaba más resentido. El accidente estaba en tal estado que era imposible adivinar el estado del conductor. El capó se había abierto, saliendo humo y la carrocería estaba cubierta de profundas abolladuras. Los cristales estaban hechos añicos y el techo se había destrozado en una curva aterradora. Una de las chicas se acercó con esfuerzo hasta que vio al conductor. Era una mujer que se movía lentamente. Se apresuró a abrir la puerta de un tirón, pero no se movió. «Pat, ven, ayúdame rápido». Ante su llamado, la otra chica se apresuró a ayudar para abrir la puerta. El miedo se olvidó ante lo que había que hacer. Finalmente sacaron a la mujer. No parecía gravemente herida, de pie aturdida junto al accidente. Recordó haber esquivado lo que parecía un accidente, solo para encontrarse con otro coche. Había decidido girar hacia el borde de la carretera, pero la velocidad era descontrolada. En un instante el coche se estrelló contra el divisor. Estaba segura de que no sobreviviría, volcando el coche de esa manera. Pero ahora, de nuevo de pie, se revisó y no encontró ninguna lesión grave. La fortuna la había salvado, pero no su coche. Estaba tan destrozado que no había forma de que pudiera llegar al aeropuerto, y la misión que la abrumaba seguía sin terminar. Ahora, otro obstáculo le bloqueaba el camino. Pat miró el rostro de la mujer que acababa de salvar y al segundo siguiente reconoció a la famosa modelo. «Paguida». Su prima se giró sorprendida antes de preguntar. «¿La conoces?». Ella misma desconocía quién era aquella hermosa y perfecta mujer. Había pasado muy poco tiempo en Tailandia en los últimos años
y ahora se preparaba para partir de nuevo. Paguida esbozó una leve sonrisa para las dos mujeres que le preguntaron si estaba herida. Aparte del esguince y de moretones, el coche la había protegido bien. La gente empezaba a congregarse, conductores curiosos que se detenían a mirar. Estoy bien, muchas gracias por ayudarme. Aún conmocionada por el incidente, su mente la impulsaba a seguir adelante. Tenía que llegar al aeropuerto. Mientras Paguida se giraba para recoger sus pertenencias del accidente, Pan notó que algo andaba mal, algo que la modelo aún no había notado. «Tu muñeca». Paguida bajó la mirada. Un trozo de vidrio la había cortado y la sangre fresca goteaba sobre la carretera. Sus rodillas cedieron y su rostro palideció. «Eso es sangre». «¡Tú!», gritaron ambas voces al unísono mientras la modelo se tambaleaba y se desplomaba. Las dos mujeres corrieron a atraparla antes de que cayera al suelo. «¿Qué hacemos ahora?». «Llévenla al hospital. Está sangrando mucho». Empezaron a notar que se acercaban los curiosos. «Pero perderás tu vuelo, Pan». «No importa. Primero ayudemos a tu amiga. Puedo cambiar de vuelo más tarde». Pan aún creía que la mujer inconsciente debía ser amiga de su prima o alguien conocido. De cualquier manera, no podía dejarla ahí.